tardes. En esta ocasión vamos a ver el libro La palabra paterna del psicólogo Klaus Droster. Él es psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral con postítulo en Fundamentación Filosófica de la Universidad de los Andes y doctor en Humanidades de la Universidad Abar Oliva Zeus de Barcelona. La presentación del libro está a cargo de Valeria Cifuentes, quien es directora ejecutiva de Foro Republicano, ingeniera comercial y, como le gusta decir a ella, dueña de casa. No, me gusta decir una gran dueña. Ya. Como le gusta decir a ella, una gran dueña de casa. Ya. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, muchas gracias. Ahora me van a tener que aguantar en otro plano aquí. Después les voy a contar más poéticamente por qué Klaus, que es el autor del libro, no está acá, ¿ya? Este librito nos va a sacar un poco de lo que hemos estado escuchando este día, porque es un libro escrito por un psicólogo que ha estudiado mucha filosofía, y mucha filosofía clásica, lo cual no es muy común en el mundo de la psicología moderna, ¿no? Así es que él va en estas 230 páginas, 17 capítulos, por lo tanto los capítulos son cortos. Lo que va a hacer Klaus de una manera bien especial es que va a ir develando los misterios de la persona humana, los misterios de lo que es una persona humana, los misterios de nuestra naturaleza. Nos va a ir mostrando lo que cada uno de nosotros es. Es decir, el que lo lee se va a ir encontrando con que le hablan de sí mismo, ¿no? Entonces es un libro que interpela. ¿Y para qué decir cómo interpela a los varones, ¿no? Este cuadro que está en la portada es el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, ¿no? Ahí está el hijo pródigo que vuelve y es abrazado por el padre. Este libro entonces va a develar la naturaleza humana a medida que va pasando por los capítulos, pero con una intención que es redotar de centralidad a la figura paterna. Algo bien interesante en el mundo en el que estamos, puesto que en el orden social actual, hablar de la figura paterna es algo así como que tiene que cambiar pañales, que tiene que aprender a dar las papas, ¿cierto? Que tiene que lavar, que tiene que compartir las tareas de la mujer. Una cosa de roles, ¿no? Estamos en una época de feminismos que se dicen buenos, malos. Yo digo todos son malos, ¿no? Esa es la idea que yo tengo. Ni feminismo, ni masculinismo, ni nada que se le parezca, ¿no? Simplemente hombre, mujer. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, porque así fuimos creados, ¿no? En este mundo que entiende la figura materna, o la figura de la mujer y la figura del hombre en términos de roles y de derechos, todo queda resumido a eso. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cuánto rato uno? ¿Cuánto rato el otro? Es que yo tengo derecho a mi propia vida, por lo tanto, y la familia queda así, sumida en una especie de lugar en el que cada uno eligió estar para darse un gusto, pero podría no haberle elegido, podría haber elegido otra forma de vida, podría haber elegido, si es que la propaganda así lo estima, podría estar propensa una mujer o un hombre a elegir lo que esa propaganda propone como apetecible para uno o para el otro, ¿no? Por eso es que el mundo planteado así es un mundo ideológico. ¿Por qué? Porque en el fondo
la figura del hombre y la figura de la mujer no son vistos desde el prisma de la verdad o de lo que uno quiere descubrir que es un hombre o una mujer, sino desde el prisma de lo que algunos grupos o algunos iluminados quieren establecer por medio de la propaganda como los roles y derechos que deberían tener unos y otros. La verdad es que esta visión ideológica de un hombre, de una mujer y de la relación que hay entre ambos, no solo es falsa, ¿no?, sino que es aburridísima, ¿no? Es aburridísima, falsa y además nociva. ¿Y nociva para quién? Para todos. No es nociva solo para los hijos, que es lo evidente, ¿no? Nociva para los hijos, eso es evidente que es así y eso es gravísimo. Para todos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos. Así parte el libro. Todos somos hijos. Todos hemos tenido un padre. Por lo tanto, la forma en que ese padre se conciba a sí mismo y conciba su labor, su misión en este mundo, va a determinar lo que puede llegar a ser o no ser una sociedad política. Entonces es bien bonito porque resulta que pasamos de discutir un montón de cosas políticas que pueden ser partidistas o de filosofía política, qué es lo que es el bien común, cómo deben ser los políticos, qué ha pasado con la política en Chile en el último tiempo, todo lo que hemos escuchado hoy. Hemos escuchado personas que vienen del mundo de la izquierda a darnos un mensaje. Y este libro va más allá de todo eso, porque en el fondo apunta a la política depende de personas, hombres y mujeres, que se forman dependiendo de cómo fueron, que se forman en un ambiente que depende necesariamente de cómo han sido su padre y su madre. Todos somos hijos, no todos vamos a ser padres, no tiene por qué ser así, y sin embargo no importa, porque la paternidad tiene más que ver, tiene que ver con una cosa de generación biológica, por supuesto, pero también tiene que ver con una relación, con una vinculación con las personas, que podrían ser nuestros alumnos en la universidad, que podrían ser las personas con las que trabajamos y que son más jóvenes, ¿no? Pero la paternidad siempre tiene que ver con algo que viene antes que yo. Por lo tanto, también tiene que ver con algo cronológico, digámoslo en fácil, de viejos y jóvenes. ¿Se entiende? Todos los viejos, aunque no tengan hijos, tienen un rol de paternidad en este mundo, ¿no? Bueno, entonces, desde el capítulo 1 hasta el 17, este libro va a ser un hilo argumentativo. Va a ir argumentando poco a poco por qué la figura paterna es tan relevante para nuestra vida en sociedad, en fin, para nuestra vida, porque nuestra vida humana no puede ser perfeccionada sino en sociedad, ¿no? Y parte desde lo más básico, que es el cuerpo. El cuerpo y la diferencia que tenemos nosotros como personas, como seres superiores en el orden cósmico. Así lo dice él, el orden cósmico. ¿Qué sería el orden cósmico? El orden de todo lo creado. En el orden de todo lo creado, el hombre tiene una calidad curiosa, porque dentro de todo lo creado en este mundo visible para nosotros, en el mundo material, el ser humano es lo superior, es lo más que hay, ¿no? En el orden entitativo, en el orden del ser. Es más que las piedras, es más que las plantas, es más que los animales. Pero en el orden de lo creado que no se ve, que son los seres espirituales, el hombre es el menor de ellos. ¿Quiénes estarían por sobre el hombre? Los ángeles y Dios, por supuesto, ¿no? Todos estos aspectos aparecen en el libro
porque en este sentido el libro tiene una gracia muy grande, y es que no le hace el quite a la realidad, ¿no? La realidad es así, nosotros somos seres creados, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y no es posible que un ser como el ser humano sea producto de la casualidad. Si algo hizo que el pajarito, se me olvidó el nombre, Hernán, ¿me lo recuerda? El pajarito ese que... No, ese pajarito que es de múltiples colores que le bailaba a la pajarita el otro día en un documental. No sé, algo que me recuerda a el ave del paraíso. El ave del paraíso, si en los pajaritos el macho y la hembra tienen un orden, mucho más un orden, una misión, y por algo se juntan para generar a otros pajaritos, y este pajarito macho es el que tiene todos los colores, es bien curioso, ¿no? Tiene todos los colores, y la hembra no. La hembra es feíta, pobrecita, es feíta, es fome, y él es el que se luce, el que la busca, el que la conquista, el que la atrae. ¿Quién es ella? La pajarita del paraíso. Feuchita, pero complaciente. Es curioso, el libro parte desde estos aspectos físicos de la naturaleza humana para explicar por qué la figura paterna es tan necesaria en la familia y en el mundo hoy, y se la ha dejado de lado. Se la ha dejado de lado por la figura femenina, y además por una figura femenina deformada, ni siquiera la verdadera figura femenina, ¿no? Es importante tener en cuenta al leer este libro que hace una mezcla a veces difícil de sostener. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Por qué? Porque Klaus, en su talante más de psicólogo, por la experiencia que ha tenido, da unos ejemplos y concreta las explicaciones filosóficas de un modo admirable e incluso bello, ¿no? Entonces hay partes muy bonitas, pero toda la razón que hay detrás de aquello que concluye en cada capítulo es netamente filosófica, como debe ser, como él mismo después concluye que debe ser la vida de una persona, es decir, anclada en la filosofía, anclada en la contemplación de la verdad, que no es algo práctico y no siempre es fácil. El libro es tal cual. Hay partes en que explica la naturaleza humana, siempre sostenido en San Agustín, sostenido en Santo Tomás, sostenido en los clásicos, en Aristóteles, y que entra en el lenguaje filosófico, que no es sencillo. Pero después aterriza todo eso a un lenguaje mucho más asimilable por cualquiera de nosotros, ¿no? Así que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, y creo que eso es parte del mensaje que quiere dar el libro. Que la paternidad, la maternidad son realidades que ameritan un esfuerzo consciente de nuestra parte por contemplar la realidad humana, por contemplarnos a nosotros mismos, por contemplar a los hijos, y de ahí llevar todo eso a la práctica en el día a día. Entonces, parte con el tema del cuerpo, de las diferencias entre varón y mujer, y cómo esas diferencias, así como en los pajaritos, si en los pajaritos esas diferencias son necesarias para algo, en el caso del hombre y de la mujer, mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque son realidades espirituales. Si el alma es unidad sustancial de cuerpo y alma, toda diferencia que hay en el cuerpo es diferencia que también hay en el alma. Si a nosotros una enfermedad nos puede echar a perder las mejores intenciones que tengamos, una enfermedad del cuerpo nos puede echar a perder las mejores intenciones que tengamos desde el punto de vista de lo más espiritual, del alma, del ser bueno, etc., también al revés. Por lo tanto, si hay diferencias entre hombre y mujer en el cuerpo, vamos buscando esas diferencias analogadas en el alma y en el modo de ser
personas. Son lo mismo, hombre-mujer, lo mismo, misma dignidad, pero el modo de ser es completamente diverso, ¿no? Y es, por supuesto, como ya todos sabemos, complementario, ¿no? Y como decía antes, esto no lo hace el azar, no lo hace la casualidad, necesariamente, si en los pajaritos fue pensado eso, mucho más para un ser infinitamente más complejo, que es el ser humano. Por lo tanto, ya de ahí tenemos la idea de que antes de el padre que cada uno de nosotros tuvo, hubo otro, y hay un Dios que es la figura paterna por antonomasia. En los últimos capítulos se luce en esto de, en los primeros capítulos, el libro uno puede considerar que toda la configuración antropológica que entrega, es decir, qué es el hombre, qué es la persona humana, puede servir para la paternidad o para la maternidad, da lo mismo. Es decir, todo lo que uno va aprendiendo ahí se puede aprovechar indistintamente. Pero ya de la mitad en adelante se empieza a enfocar y a dar fuerte el mensaje a los varones, ¿no? Que es lo que se ha perdido de vista. El varón va a decir, lo voy a leer mejor, ¿ya? Les voy a leer una cita. Miren, el hombre no está completo cuando nace como los demás entes vivos. El pajarito, de ese que estábamos hablando del ave del paraíso, nace completo. Es muy poco lo que tiene que aprender para llegar a ser un pajarito del paraíso en perfección. Ya. El hombre no. El hombre no está completo cuando nace como los demás entes vivos. Es una exigencia de su naturaleza espiritual, es decir, por tener inteligencia y voluntad, somos seres espirituales y esa naturaleza exige también ser engendrado y dado a luz en lo racional. ¿Qué significa esto? Que no basta con nacer de papá y mamá, sino que también hay que nacer a la vida espiritual de la inteligencia y de la voluntad. Esta concepción surge en el seno de una unión total, exclusiva, fiel y fecunda de dos seres distintos en su modo e iguales en especie y dignidad, los cuales conviven amistosamente, procurando un espacio de alegría y paz que posibilita el nacimiento espiritual de una persona humana en toda su dimensión. Es lo que clásicamente se ha llamado familia y que configura el hogar. El hombre, y aquí viene la diferencia, hombre-mujer, el hombre busca, conquista, promete y toma posesión. La mujer cree, acepta, se entrega y recibe, de modo que de la mutua inhesión emana un nuevo ser físico para emanar también luego espiritualmente. Ese ser físico, ¿no? Después tiene también que crecer espiritualmente. En este proceso de emanación en ambas dimensiones, física y espiritual, la emanación del niño, el varón es, formalmente hablando, como ya se ha dicho, un principio actual. Por lo tanto, jamás puede quedar marginado de este proceso, ni aun cuando él mismo busca marginarse. Amarrándose de Santo Tomás, lo que hace Klaus Droste es decir, el hombre es el principio activo, la mujer es el principio pasivo. Así como el niño cuando nace es en potencia un gran hombre o una gran mujer, en su propio hogar ese niño va a encontrar el principio activo que va a activar, lo voy a redundantemente, que va a activar todas las potencias que él tiene de niño. ¿Quién va a cuidar, criar, como se decía antiguamente? Alimentar, cuidar, acurrucar esa potencia que el niño tiene, la madre.
Pero quien va a activar todo eso después por medio de la palabra es primordialmente el Padre. Nosotros vivimos en un país en que las familias están bastante rotas, nacen muchísimos niños fuera de una familia y la ausencia paterna es abismante. La cantidad de hogares de mujeres solas es muy grande. Y tal vez esa falta del padre es lo que ha causado tantos problemas. Y no basta que ese padre vuelva a aparecer así nomás, sino que tiene que hacerlo activamente, sabiendo cuál es su responsabilidad y haciéndose cargo del crecimiento espiritual de sus hijos. Ese es básicamente uno de los mensajes del libro. Y el otro es cómo hacerlo. Por eso se llama la palabra paterna. Porque esta activación de la potencia no se hace de cualquier modo, sino que a través de la palabra. Y ojo, porque no es a través de la palabra como la que están escuchando ustedes ahora necesariamente, sino que de una palabra, dice Klaus Droste, siempre amparado por los clásicos, de una palabra interior. El ser humano tiene esa capacidad de tener intimidad. Por tener inteligencia, se reconoce como un ser inteligente y va entendiendo el mundo que lo rodea, lo va acogiendo en su interior, lo va queriendo y amando incluso en su interior, y se forma así cada persona humana un mundo interior que debe ser de algún modo transmitido a otros. ¿Qué es la amistad? Dice el autor, sino esa transmisión, esa comunicación, poner en común lo que tengo dentro. En la medida que lo que tengo dentro es cada vez más parecido a la verdad y a la realidad, genial, porque significa que todo lo que yo saque en consecuencia de ese mundo interior va a ser bueno y bello para otros. Imagínense cuando recién se pololea, ¿cierto? Puede que uno se fije en la belleza del pajarito del paraíso, ¿no? O puede que se fijen en cosas... pero si ese gusto primordial no va enriquecido por esa intimidad compartida, por esa palabra interior que quiero compartir con otro, a veces a través de palabras exteriores, a veces a través de un gesto de ternura, nada más, a veces por un mero ejemplo, ¿no? Si eso no se comparte con otros, no hay amistad posible, no hay familia posible, no hay sociedad posible, no hay Chile posible. Entonces, la palabra interior, es decir, el concepto que cada uno va formando dentro de sí respecto de la realidad que lo rodea, es algo que hay que alimentar con lectura, que hay que alimentar con conversación, que hay que alimentar con contemplación, con filosofía, no necesariamente con filosofía pura y dura, leída en libros, no, con hacerse preguntas, el porqué de las cosas. Significa que la persona tiene que tener una paz, tiene que darse el tiempo para eso. Eso no lo va a encontrar en el teléfono. En el teléfono puede encontrar alguna lectura que lo lleve a la contemplación, pero en la verdadera vida interior, el verdadero valor de esta persona que va a ser compartido con otra y que va a ser traspasado a la generación que viene, se tiene que tener mediante la contemplación de la verdad y la búsqueda del bien, que al final es lo mismo, porque lo que uno va guardando en su interior como una verdad, uno lo quiere, lo guarda en el interior porque lo encuentra valioso,
Y si lo encuentra valioso es porque es aquello que ama. Un padre, cuando genera al hijo activamente, acuérdense, el padre es activo, la madre pasiva. Cuando el padre genera al hijo, tiene que hacerse cargo de la generación espiritual que viene después, es decir, de traspasarle su palabra interior. Lo tiene que hacer mediante el ejemplo, lo tiene que hacer mediante las palabras habladas, lo tiene que hacer mediante gestos, lo tiene que hacer mostrando al hijo la amistad que tiene con la madre. Esto es precioso, es de una hondura y de una belleza. Yo los invito a leer este libro y a pensar, a repensar la vida propia, ¿por qué no? La vida que uno ha tenido en su propia familia. Lo que a uno tal vez le faltó de su papá, lo que uno podría hacer, ¿no? Fíjense, si el padre es reemplazado por la madre, va a ser un mal reemplazo. Así como si el padre no... Me acuerdo de una columna que una vez escribí para una revista de familia y me acuerdo que hablaba yo de que los papás tenían que ponerse los pantalones, que hasta cuándo en este mundo vivíamos con tanta mujer que quiere ser importante en todos los ámbitos. Bueno, y este libro me lo recordó en forma muy formal y muy precisa. Los hombres tienen que volver a entender cuál es su posición en la familia, educarse para ello y mostrar que es valioso. Porque es la única manera que vayan creciendo generaciones y generaciones de niños bien formados, dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Entonces, este es un reto que este libro, el que plantea este libro para los papás, también para las mamás, también para las mamás empoderadas que creen que el papá no importa si está, si no está, que gane plata nomás, yo me preocupo del resto. No es así. No es así. La palabra interior que transmite el padre al hijo es el principio activo de la actualización de las potencialidades de ese niño. Y esa palabra es irreemplazable. Es irreemplazable y no es mejor que la de la madre en cierto sentido. Porque a la madre sus deberes la llaman a no contemplar tanto. Sus deberes de crianza propios de la maternidad, física incluso, la llaman a cansarse, por ejemplo, a estar cansada. ¿Y quién es el que entonces tiene que dar la palabra que no está cansada y que es valiosa en el momento adecuado? El varón. El varón va a ser la guía, el varón va a ser el reflejo de, fíjense esto, hombres, para que se crean la muerte, el varón va a ser el reflejo de Dios, del rey y del sacerdote en la vida familiar. Es muy poderoso eso, esa imagen, ¿no? Así que varones, a empoderarse de nuevo, por favor. Tienen que hacer un esfuerzo, sí, por leerse el librito de Klaus Droste, que de repente es un poco difícil. Klaus no está acá, con esto termino. Klaus dedica este libro a sus hijos, tiene 9 niños. No sé si son todos tan niños en realidad. Tiene 9 hijos, lo dedica a sus hijos y termina al final con una poesía preciosa para su mujer, que no la voy a leer. Me moría de ganas de leerla, porque como soy fémina, me dan ganas de contar los secretos, pero se la tienen que leer ustedes. Y este libro de algún modo refleja lo que el autor ha buscado en su vida. Y lo ha buscado como psicólogo, lo ha buscado como profesor, lo ha buscado como un humanista clásico, estudiando filosofía, pero sobre todo como padre y como esposo, ¿no? Y por eso no está acá. Porque Klaus no tranza el fin de semana.
O sea, es para la familia y se acabó. Y eso es parte de su palabra interior. Y los niños ven que el padre lo cumple. Notable, ¿no? Bueno, es un gran esfuerzo intelectual este libro. Se nota que hay mucha lectura detrás y un notable esfuerzo de la voluntad de Klaus por difundir la verdad en una materia que es esencial para el orden político y que, sin embargo, no ha sido puesta en carpeta, no se le da la importancia que tiene. Sin padre no hay familia, no hay generación espiritual, no hay amistad, no hay sociedad donde encontrar aquellos bienes más valiosos para que un niño crezca. Yo voy a terminar ahora sí con dos imágenes y una cita. Oiga, no sé, me falta el respeto. El padre, ¿dónde está el padre de este niño? Una imagen es la del hijo pródigo, que siempre se dice que el hijo pródigo, la fábula del hijo pródigo, en realidad es la fábula del padre, la parábola. Es del padre, porque en realidad del que uno aprende ahí es del padre. Y fíjense que el padre al hijo pródigo no le dice prácticamente nada. Al otro hijo es al que le habla y le enseña mediante la palabra exterior. Pero al hijo pródigo solo le habla con la palabra interior. No le dice nada. Pero el hijo pródigo sabe quién es su padre, conoce su palabra interior, conoce lo que le está enseñando. Bueno, y la otra figura que yo creo que no podemos olvidar jamás es San José. San José, ¿hay alguna palabra de San José en la Biblia? Creo que ninguna, ¿no? Cero. Cero palabra exterior. De la Virgen hay pocas también, pero de él ninguna. Y sin embargo, Dios quiso venir al mundo en una familia en que el propio Dios tenía que tener un padre. Eso es por algo. Es porque San José en su santidad también tenía una palabra interior, primero de íntima relación con su propio Padre Dios. Padre, como lo es Padre Dios de todos nosotros, ¿no? Y esa relación le permite tener una intimidad enriquecida que lo vincule a un hijo que es el propio Dios. Y uno dice, ¿qué le va a enseñar? Un capítulo muy, muy bonito de este libro es el capítulo, no sé dónde lo dejé, espérenme. Creo que es el 14, que habla del padre como un maestro, ¿no? Como un maestro, como un profesor, y también sirve para aquellos que son profesores, conozcan cómo el vínculo que hay entre un profesor y un alumno se parece mucho al vínculo paterno, ¿no? En que lo que importa es lo que tiene dentro el profesor para entregar más que lo que dice, porque el vínculo de amor que genera con el alumno es como el vínculo análogo, ¿no?, al vínculo en que el padre genera con el hijo, y que por lo tanto su palabra interior sea escuchada. Sin ese vínculo no hay escucha posible, no hay aprendizaje posible. Uno como papá, como mamá se equivoca, claro que se equivoca. Los papás se equivocan, claro que se equivocan. Pero ahí está el mundo interior del padre para mostrarle incluso al hijo que uno se puede equivocar y puede rectificar, ¿no? Ya, para terminar, ahora sí que le he dicho 1000 veces que voy a terminar. 183, miren. Ya, aquí. La paternidad supone al hombre como esposo. En orden a la educación de los hijos, el vínculo esponsal es una relación fundante que anima, impulsa y fortalece sus intentos formativos. El hombre esposo y padre es un hombre entregado, símbolo de donación total, gratuita, gozosa
y constante, no instalado en la lógica del autosacrificio, sino más bien del don de sí con alegría. El Padre ama no para retener, no para aprisionar, sino para que los suyos sean capaces de elegir y avanzar. El Padre procura descentrarse trabajando por un amor que busca purificar purificar del deseo de poseer para hacer más pura su entrega. El hombre como principio activo, por naturaleza, tiende a la posesión y la mujer a ser poseída. Y sin embargo, el esfuerzo paterno debe ser subordinar esa posesión al bien de su esposa y de sus hijos. Eso es. Es lindo. Ya, te toca a ti ahora, mira. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? Comentario, claro, también. ¿Sí? ¿Hace la conexión entre Abraham y Moisés como figuras de los... Por eso, como, ¿hace la conexión con el Antiguo Testamento, con la figura patriarcal de Abraham y la sacerdotal de Moisés? No específicamente. No específicamente, pero yo creo que no es necesario. ¿En qué sentido? En que es evidente. Queda plasmado en todo el libro la conexión que hay de una generación con otra, hasta llegar, o sea, y la conexión que hay, y cómo Dios ha querido que esa conexión se mantenga viva, siendo Él el primer padre, ¿no? El padre de todo. ¿Algún otro comentario? Valeria, excelente tu presentación y muy emotiva de parte de ese que lo toma bien en serio. Es cierto que hay un problema de ruptura de la familia, un tema así como un bien, ¿eh? Hay un cuestionamiento, o por lo menos algunos lo cuestionan, pero hay otros que como ni siquiera lo toman en cuenta. En el fondo, da lo mismo si hay familia o no, si lo considera familia, no es consciente. Pueden estar viviendo unos padres con los hijos, pero no se dan cuenta que es una familia. Tampoco lo quieren ver como una familia porque a lo mejor significa para ellos una responsabilidad, hacer algo más allá, porque eso lo tienen que cuidar, mantener, hacer cosas. Entonces, es así como está viendo, o sea, si bien es cierto, nosotros vemos de repente, no sé, pues en cualquier casa, nosotros de lejos vemos una familia, vemos un papá, una esposa, ¿cierto? O los hijos. En realidad, internamente, a lo mejor ellos nunca se sienten familia y da lo mismo si el papá se va o da lo mismo que vaya porque siguen siendo juntos. Es un problema materialista, digamos, de quedarse juntos, de que, bueno, aquí me dan comida, ¿eh? Una cosa así. Bueno, ahora, visto de esa manera, es que eso es lo que está sucediendo, ¿eh? En realidad. ¿Tú crees que este libro le va a ayudar a la persona, al lector? Al lector, que supongo que lo compro y se lo regalo a los papás, a mi hijo, para que lo lea, para que tenga, aunque no creo que tenga problemas de ese concepto, pero ¿tú crees que esto ayuda a ser hacia un deber ser en la familia o no es necesario? Yo creo que sí, ayuda. Lo que pasa es que ayuda en la medida que uno tenga la voluntad de leerlo para ser ayudado. Es decir, si tú lo lees con distancia intelectual, vas a ver un montón de citas de Santo Tomás muy eruditas, un lenguaje metafísico de repente complejo. Pero si tú te vas metiendo en cada una de las cosas que él va tratando de develar, porque ¿para qué recurre a los clásicos? No es trivial. Porque es mucho más fácil hablarle a esas familias, por ejemplo, que uno ve juntas, pero que en realidad están rotas, hablarles en términos psicológicos. ¿Te fijas? Pero es que la psicología no da razón del deber ser. Lo único que da razón del deber ser es la contemplación de la verdad. Es decir, la contemplación filosófica, teórica, especulativa de lo que es un padre, una madre y por lo tanto una familia y el bien de la familia. Entonces, ¿sirve? Claro que sirve, si uno quiere.
¿Te fijas? Porque muchos podrían leerlo y decir, oh, qué interesante, y darle unas vueltas y decir, oye, pero hay este otro filósofo que dice esta otra cosa y qué sé yo. Sí, está bien. Pero a mí me sirvió. Si eso también te sirve de respuesta, a mí me sirvió. Y yo no soy hombre, espero que se note. No, y me sirvió para entender cómo es mejor, cuál es la mejor manera de hacer una vida familiar de modo que los hijos crezcan bien. Y ellos puedan tener una familia, porque ojo, esto se nos olvida. Hoy en día creer que los hijos crezcan bien es que sean buenas personas, que sean honestos, que... Perdón, si yo me remito a lo que dice aquí, todo eso se va a dar por consecuencia. Lo único que tengo que tener en la cabeza es que sean buenos padres. Si yo educo para que mi hijo sea un buen padre, todo lo demás viene incluido, ¿no? La honestidad, la bondad. Bueno, ahí está Alejandro San Francisco, que viene. Así que nos vamos a parar nosotros para dejar espacio. Muchas gracias por la atención.